Amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a Fútbol Más. La selección colombiana acaba de ser eliminada y no estará en la Copa del Mundo de Qatar 2022, privándose de asistir a un tercer mundial consecutivo tal cual como lo hizo en los años 90. De esta manera, la selección cafetera vuelve a sus épocas entre 2002 y 2010, donde no asistió a la máxima competición. Algo que para este 2022 no estaba en los planes de muchos, ya que hasta la fecha 14, Colombia marchaba en cuarto lugar con cupo directo y su calendario en los últimos 4 encuentros era de los más asequibles. Sin embargo, la derrota en casa frente a Perú, su rival directo de ese momento, con quien compartía los mismos puntos, lo condicionó sobremanera y lo terminó pagando caro. En este video los invito para que veamos el recorrido de la selección colombiana desde el Mundial del 2014, momento donde su generación dorada daba indicios que estaban para grandes cosas. Sin embargo, aquel gran nivel que tuvo ese grupo de jugadores en esa Copa del Mundo en territorio brasileño no fue más que un espejismo. En adelante se jugaron 4 Copas América en las que en ninguna disputó por lo menos una final. Se clasificaron a Rusia 2018 con un claro bajón de rendimiento y para este 2022 mostró su evidente decadencia. Acompáñame a ver entonces la cadena de sucesos que terminó en esta dolorosa eliminación de la selección colombiana, que ya tendrá que esperar al 2026 para intentar regresar a una Copa del Mundo. Sin más, espero estés cómodo y lo disfrutes. Posterior a esa Copa América, la Federación Colombiana de Fútbol confirmó a Hernán Darío Gómez al frente de la selección. Sin embargo, un episodio extradeportivo sucedido un mes después a ese torneo terminaron de forma prematura aquel proceso. El bolillo agredió físicamente a una mujer en vía pública en una situación bochornosa que generó obviamente el rechazo de todo el mundo y en especial el de los patrocinadores de la selección, que de inmediato presionaron a la federación para que despidieran al entrenador en una decisión que solo tardó algunos días en concretarse. En reemplazo de Hernán Darío Gómez, la federación nombró al que era su asistente, Leonel Álvarez, quien había sido uno de los jugadores referentes de la selección en la década de los 90 y en su corta carrera como entrenador hasta ese momento ya había sido campeón de la Liga Colombiana con el Deportivo Independiente Medellín. El reto de Álvarez era regresar a Colombia a un mundial después de 16 años de ausencia. Sin embargo, ese objetivo no lo pudo llevar a cabo debido a la poca confianza depositada por la federación, que solo le permitió dirigir 3 partidos. Frente a Bolivia de visitante con victoria 2-1 en lo que fue una verdadera hazaña teniendo en cuenta la dificultad de jugar en La Paz, de local empataron con Venezuela y en el tercer partido también de local cayeron frente a Argentina 2-1. De esta forma, Colombia de 9 puntos posibles en esas primeras 3 jornadas sumaba 4, situación que no convenció a la federación, que despidió a Leonel Álvarez en diciembre del 2011. Un mes después, en enero del 2012, José Néstor Pekerman fue designado como el nuevo director técnico. El entrenador argentino tricampeón del mundo con la selección argentina sub-20 y quien también había dirigido la selección mayor argentina en Alemania 2006, donde avanzaron hasta los cuartos de final. En adelante, Pekerman dirigió los 13 partidos restantes de la eliminatoria, teniendo un muy buen balance, de 8 victorias, 2 empates y solo 3 derrotas, consiguiendo 26 puntos, que sumados a los 4 logrados por Leonel Álvarez, daba un total de 30 que fueron suficientes para hacerse con el segundo lugar de la clasificatoria, que por fin después de 16 años de ausencia, Colombia conseguía un cupo directo a la Copa del Mundo. Las principales novedades en la lista de 23 convocados por Pekerman para esta cita mundialista fueron los siguientes. Respecto a la Copa América anterior se mantuvieron Mario Alberto Yepes, ya de 38 años, jugando en el Atalanta, Pablo Armero, de 27 años, del West Ham, Camilo Zúñiga, de 28 años, del Napoli, Abel Aguilar, de 29 años, del Toulouse, Carlos Sánchez, de 28 años, del Elche, Juan Guillermo Cuadrado, de 26 años, de la Fiorentina, Freddy Guarín, de 27 años, del Inter de Milán y Teófilo Gutiérrez, de 29 años, de River. Con respecto a la Copa América del 2011, los principales ausentes fueron la del portero Neco Martínez, de 31 años, de Atlético Nacional, condenado por su mala actuación frente a Perú en la anterior Copa América, y por lesión no pudieron asistir 2 jugadores fundamentales en esas clasificatorias: Amaranto Perea, de 35 años, del Cruz Azul, y Falcao García, de 28 años, del Mónaco. Las principales novedades para este mundial fueron el portero de 25 años, David Ospina, del Niza, el delantero de 27 años, Jackson Martínez, del Porto, y los mediocentros ofensivos James Rodríguez, de 22 años, del Mónaco, y Juan Fernando Quintero, de 21 años, del Porto. En esa
Copa del Mundo en territorio brasileño, Colombia se ubicó en el grupo C, compartido con Costa de Marfil, Grecia y Japón. En el primer partido vencieron a Grecia 3-0 con goles de Paulo Armero, Teófilo Gutiérrez y James Rodríguez. En el segundo encuentro derrotaron a Costa de Marfil 2-1 con goles de James y Juanfer Quintero, descontado por Gervinho. Y al tercer partido, con la clasificación ya asegurada, vencieron a Japón 4-1 con goles de Cuadrado, James y doblete de Jackson Martínez. De esta forma, Colombia consiguió el liderato del grupo con una puntuación perfecta de 9. En octavos de final, Colombia enfrentó la segunda del grupo D, la selección uruguaya. Aquel partido, jugado en el mítico Maracaná, resultó ser de los más importantes en la historia de la selección cafetera, ya que derrotaron a los charrúas con doblete de James, consiguiendo por primera y única vez en su historia hasta este momento un cupo a los cuartos de final de una Copa del Mundo. Adicional, en aquel partido James anotó el mejor gol del mundial y del año, premiado con el premio Puskás. En cuartos de final, Colombia enfrentó a la selección brasileña, que llegaba de eliminar a penaltis a Chile en octavos. Aquel partido, disputado en el Castelao de la ciudad de Fortaleza, lo empezó ganando Brasil muy temprano al minuto 7 con gol de Thiago Silva en una jugada de tiro de esquina. Al minuto 66, Mario Alberto Yepes, en una jugada posterior a un tiro libre, anotó el que sería el empate a 1, pero el árbitro español Carlos Velasco lo anuló, en una decisión bastante polémica que, posterior al campeonato, análisis arbitrales la respaldaron. El segundo gol de la verde amarela llegó al minuto 69 con un golazo de tiro libre de David Luiz. En adelante, Colombia fue más ambiciosa y al minuto 79 Julio César le cometió falta dentro del área a Carlos Vaca, que el árbitro sancionó como penalti, posteriormente bien ejecutado por James Rodríguez, poniendo el 2-1 final. Respecto a aquel gol anulado a Mario Alberto Yepes, vale la pena detenernos y analizarlo un poco. Cuando sale el pase de James de tiro libre, Yepes sí estaba en fuera de lugar, pero posteriormente el balón pega en David Luiz, situación que hizo empezar una nueva jugada, lo que quería decir que Yepes ya no estaba en fuera de juego, y por consiguiente sí fue gol de Yepes. El tema es que en un caso como estos, esa decisión queda a disposición del juez de línea si pita el fuera de juego o deja seguir la jugada, pero al Brasil ser la selección local, obviamente se quedó con el fuera de lugar inicial de Mario Alberto Yepes. De aquella forma se desvaneció el sueño y la ilusión de la selección Colombia. Si se juzga aquel partido frente a Brasil por el trámite que tuvo, Colombia merecía empatar y quizás avanzar, y aunque la historia fue otra, como ya lo dije, aquella fue su mejor presentación en un mundial, y el nombre de James Rodríguez fue marcado en la vasta historia de las Copas del Mundo, siendo el goleador de aquel campeonato con 6 anotaciones. Posterior a ese mundial, la Federación Colombiana de Fútbol confirmó a José Néstor Pekerman al frente del equipo, y su siguiente reto fue afrontar la Copa América realizada en suelo chileno. En ese campeonato, Colombia se ubicó en el grupo C, compartido con Brasil, Perú y Venezuela. En el primer partido, de forma sorpresiva, los cafeteros cayeron frente a Venezuela 1-0 con gol de Salomón Rondón. En el segundo encuentro, Colombia se dio su revancha ante Brasil, venciéndola 1-0 con gol de Jason Murillo. Y en el tercer partido, empataron sin goles frente a Perú. De esta forma, Colombia sumó 4 puntos, consiguiendo el cupo a la siguiente fase como una de las mejores terceras. En cuartos de final, Colombia le tocó enfrentar a la selección argentina en un partido bastante mentiroso en cuanto al marcador, finalizando sin goles. Digo bastante mentiroso porque claramente Argentina tuvo para ganarlo por lo menos 3-0, pero el portero David Ospina tuvo una noche magnífica, tapando de todo, convirtiéndose en la gran figura de la selección cafetera. Ya en tanda de penaltis, la justicia se hizo presente y Argentina avanzó después de los fallos de Luis Fernando Muriel, Camilo Zúñiga y Jason Murillo. De aquella Copa América se esperaba una mejor actuación de la selección Colombia, teniendo en cuenta la gran campaña que había hecho en el mundial anterior, por lo que haber caído en esa fase de cuartos de final de aquel torneo fue considerado como un gran fracaso, aunque por lo menos Pekerman y sus jugadores tenían la excusa de haber caído con la que era en ese momento la subcampeona del mundo, la selección argentina. Al siguiente año, Conmebol y CONCACAF organizaron una versión especial de la Copa América, por primera vez con 16 selecciones participantes en 4 grupos, conmemorando los 100 años del torneo. Colombia estuvo ubicada en el grupo A, compartido con la local Estados Unidos, Costa Rica y Paraguay. En el primer partido derrotaron a los locales 2-0 con anotaciones de Cristian Zapata y penalti ejecutado por James. En el segundo encuentro derrotaron a Paraguay 2-1 con goles de Carlos Vaca y James, descontado por Víctor Ayala.
y al tercer partido con la clasificación ya asegurada fueron derrotados por Costa Rica 3-2 con goles de Johan Venegas, Borges y autogol de Fabra, descontado por el mismo Fabra y Marlos Moreno. De esta forma, Colombia perdió el liderato del grupo, pero con los 6 puntos que sumó le fueron suficientes para avanzar a la siguiente fase como la segunda del grupo. En cuartos de final, Colombia tuvo la revancha frente a Perú, que como ya lo vimos, la había eliminado en suelo argentino en 2011. Esta vez en territorio estadounidense no se sacaron ventaja en el tiempo reglamentario, y el partido se fue a los penaltis, donde Trauco y Cuevas fallaron sus cobros dándole el cupo a Colombia a las semifinales. En esa semifinal, los cafeteros se enfrentaron a los chilenos, que llegaban de eliminar a México con una paliza de 7-0. Aquel partido disputado en Chicago fue para la selección austral, que ganó con 2 goles tempraneros, al minuto 6 de Charles Aranguis y al minuto 10 de José Fuensalida. Al siguiente partido, Colombia disputó frente a Estados Unidos la medalla de bronce, la cual ganaron tras derrotar a la selección local con gol de Carlos Vaca al minuto 30. A pesar de que Colombia consiguió el tercer puesto de esa versión especial de Copa América, siendo eliminada en semis frente a la que sería la campeona Chile, en la fanaticada colombiana quedó esa sensación de que se tenía nómina y juego para aspirar a ganar la Copa, pero aquella siempre fue una constancia de la era Pekerman, donde Colombia siempre flaqueó en esos partidos decisivos. En las clasificatorias para Rusia 2018, Colombia no hizo una campaña tan excepcional como para Brasil 2014. Sin embargo, sumó los puntos necesarios para conseguir el cupo directo. Aquellas eliminatorias empezaron en octubre del 2015. El balance de los primeros 5 partidos de Colombia no fue bueno. 2 victorias ante Perú y Bolivia, un empate ante Brasil y 2 derrotas ante Uruguay y Argentina. En ese momento, con solo 7 puntos de 15 posibles, los cafeteros marchaban en séptima posición, en ese momento sin cupo a Rusia. En los siguientes 11 partidos hasta la fecha 16, Colombia tuvo 5 victorias, 4 empates y 2 derrotas, consiguiendo 19 puntos, que sumado a los 7 puntos de las 5 primeras jornadas, sumaron 26, en ese momento ocupando la tercera posición a falta de 2 jornadas. A la siguiente penúltima fecha, Colombia recibió a Paraguay. Una victoria ante los guaraníes les hubiera clasificado al Mundial con 29 puntos. Falcao hizo el primer gol al minuto 33 del segundo tiempo, que daba para pensar que Colombia ya tenía listo el tiquete para Rusia, pero in extremis los paraguayos remontaron el partido con goles del Tacuara Cardoso al minuto 43 y Sanabria al 46, situación que dejaba a Colombia con los mismos 26 puntos, por lo que estaba obligada a buscar la clasificación en el siguiente partido en Lima. En ese último encuentro, colombianos y peruanos no se sacaron ventaja, empataron 1-1 con goles de James y Paolo Guerrero, en un partido que será recordado por el pacto de no agresión entre capitanes en los últimos minutos, que sentenciaba la clasificación directa de Colombia, la clasificación a la repesca de Perú y la eliminación de Chile, que paralelamente caía frente a Brasil. Las principales novedades en la lista de los 23 convocados por Pekerman para esta cita mundialista fueron los siguientes. Con respecto al mundial anterior se mantuvieron Abel Aguilar, de 33 años, del Deportivo Cali, Carlos Sánchez, de 32 años, del Español, Juan Guillermo Cuadrado, de 29 años, de la Juventus, David Ospina, de 29 años, del Arsenal, James Rodríguez, de 26 años, del Bayern Múnich, y Juan Fernando Quintero, de 25 años, de River Plate. Los ausentes con respecto al mundial anterior fueron Mario Yepes, de 42 años, ya retirado, y por bajo nivel, Pablo Armero, de 31 años, del América de Cali, Camilo Zúñiga, de 32 años, de Atlético Nacional, Freddy Guarín, de 31 años, del Shanghái Shenhua, Teófilo Gutiérrez, de 33 años, de Junior, y Jackson Martínez, del Portimoense. Y como ausencia especial y difícil de entender, Pekerman dejó por fuera a Edwin Cardona, de 25 años, de Boca Juniors, quien había sido jugador fundamental en esas clasificatorias. Las principales novedades para este campeonato fueron los de los centrales Yerry Mina, de 21 años, de Barcelona, y Davinson Sánchez, de 22 años, del Tottenham, y el mediocentro de 24 años, Wilmar Barrios, de Boca Juniors. En ese mundial, Colombia se ubicó en el grupo H, compartido con Japón, Polonia y Senegal. En el primer partido, de forma sorpresiva, Colombia perdió frente a Japón 2-1 con goles de Kagawa y Osako, descontado por un golazo de Juanfer Quintero de tiro libre. En el segundo encuentro, los cafeteros, con la necesidad de ganar, hicieron uno de sus mejores partidos en la era Pekerman, derrotando a Polonia 3-0 con goles de Mina, Cuadrado y Falcao. Y al tercer partido vencieron a Senegal por la mínima diferencia con gol de Yerry Mina. En ese encuentro, a pesar de que Colombia ganó el tiquete a la siguiente fase, perdió a su jugador emblema.
Al minuto 31, James Rodríguez tuvo una lesión de pantorrilla que lo sacó para el resto del campeonato. Inicialmente se pensaba que era una lesión leve que le permitiría jugar en el partido de octavos, pero exámenes médicos posteriores descartaron esa posibilidad. De aquella forma, Colombia consiguió el liderato del grupo con 6 puntos, por lo que en la siguiente fase enfrentó a la segunda del grupo G, la selección inglesa. Aquel partido de octavos de final, disputado en la ciudad de Moscú, estaba bastante parejo hasta el minuto 64. Cuando Carlos Sánchez le hizo una falta infantil a Harry Kane dentro del área que el árbitro de inmediato sancionó como penalti. 2 minutos más tarde, el mismo Kane lo ejecutó poniendo el 1-0 a favor de los ingleses. En adelante se creía que el partido finalizaría con victoria para Inglaterra. Sin embargo, en el minuto 93, Yerry Mina de cabeza en un tiro de esquina hizo el agónico empate que llevaba el partido a los tiempos extra, donde tampoco se sacaron ventaja. Ya en los penaltis, Mateus Uribe y Carlos Vaca erraron sus cobros y le dieron el pase a Inglaterra a los cuartos de final. De aquella forma, la selección Colombia se despedía de Rusia 2018. Las expectativas alcanzaban para pensar que Colombia lograría nuevamente avanzar hasta los cuartos de final, como había sucedido 4 años atrás en Brasil. Sin embargo, era claro que aquel plantel de 2018 era inferior en calidad al del 2014. Otra cuestión sumamente relevante fue la mala decisión de Pekerman de llevar jugadores lesionados. Posterior al campeonato, se conoció que James, Abel Aguilar, Cristian Zapata y Miguel Ángel Borja presentaban problemas físicos en la previa del Mundial. El pensamiento del entrenador argentino era recuperarles durante el campeonato como si se tratara de una pretemporada y no de un campeonato del mundo. Y para colmo, dejó a jugadores fundamentales en perfecto estado físico como Edwin Cardona, que claramente en el caso de James le hubiera reemplazado. Las malas decisiones de Pekerman con respecto a la cuestionable lista de 23 jugadores que llevó a Rusia, sumado a que ocultó todo el tiempo el estado de salud de algunos jugadores a los medios de comunicación, deterioraron su relación con la Federación Colombiana de Fútbol, que finalmente optó por no renovarle el contrato. En reemplazo de Pekerman, Luis Arturo Reyes, entrenador de la Sub-20, asumió el mando del equipo y fue el encargado de dirigir los partidos amistosos posteriores. A pesar de que Reyes tuvo unos buenos números en esos amistosos, no se le tomó en serio para continuar. En febrero del 2019 fue designado Carlos Queiroz para asumir el reto de la Copa América de Brasil y las clasificatorias para Qatar. Para esta cita continental, el entrenador portugués llevó la base de los jugadores presentes en Rusia. Las dos grandes novedades de ese campeonato fueron el extremo izquierdo Roger Martínez del América mexicano y el centrodelantero de 28 años Duván Zapata del Atalanta. En aquella Copa América, Colombia se ubicó en el grupo B compartido con Argentina, Paraguay y Qatar. En el primer partido derrotaron a Argentina 2-0 con goles de Roger Martínez y Duván Zapata. En el segundo encuentro vencieron a Qatar por la mínima diferencia con gol de Zapata. Y en el tercer partido, con la clasificación ya asegurada, vencieron a Paraguay 1-0 con gol de Gustavo Cuéllar. De esta forma, los cafeteros hicieron una primera fase con puntuación perfecta de 9, ocupando la primera posición del grupo, lo que daba para tener muy buenas expectativas para seguir avanzando en el campeonato. En cuartos de final, Colombia se cruzó frente a la vigente bicampeona consecutiva del torneo, la selección chilena. En aquel partido, el gran nivel mostrado por Colombia en esa primera fase se esfumó y fue absolutamente inferior a la selección de Chile, que mereció ganar en los 90 reglamentarios, donde incluso le anularon 2 goles verificados por el VAR. El partido finalizó sin goles y se fue hasta los penaltis, donde William Tecillo fue el único que erró su cobro, dándole el tiquete a semis a la nueva bestia negra de Colombia en Copas América, la selección chilena. En octubre y noviembre del 2020 se disputaron las primeras 4 fechas de las clasificatorias de Conmebol rumbo a Qatar 2022. La selección colombiana tuvo un pobre rendimiento del 33%, sumando 4 puntos de 12 posibles, ocupando la 7ª posición. Más allá de la pobre puntuación, lo que encendió las alarmas de la Federación Colombiana de Fútbol fueron las abultadas derrotas que sufrió Colombia en esa última doble jornada. En Barranquilla perdió ante la selección uruguaya 3-0 y en Quito la selección ecuatoriana le dio una paliza de 6-1. Esos 2 partidos fueron una muestra clara de un vestuario destruido donde el gran damnificado fue Carlos Queiroz, al que claramente los jugadores le hicieron la camita.
La Federación Colombiana actuó de inmediato, arregló la salida del estratega portugués y aceleró la salida de Reinaldo Rueda de la selección chilena, regresando al banquillo colombiano por segunda vez, después de un paso sin éxito a finales de los años 2000. En junio del 2021, Reinaldo Rueda tuvo una oportunidad inmejorable para empezar su proceso, teniendo en cuenta que se disputaría otra doble jornada de eliminatorias y la Copa América. Como principales ausencias de esta concentración fueron las de Falcao García, que no fue tenido en cuenta por lesión, Juan Fernando Quintero, a quien la Liga China le negó la salida del país por protocolos de pandemia, y James Rodríguez, que aparte de sus problemas físicos, es claro que tuvo diferencias con el entrenador colombiano. Como principales protagonistas de esta convocatoria se mantenían los utilizados por Queiroz: David Ospina en el arco, Jerry Mina y Davinson Sánchez en la defensa, Cuadrado, Mateus Uribe y Barrios en el medio campo, y arriba con Luis Díaz, Duván Zapata y Luis Fernando Muriel. Como principales novedades fueron acercados de nuevo a la selección Gustavo Cuéllar, Santos Borré y Miguel Ángel Borja. En la primer doble jornada de clasificatorias bajo el mando de Reinaldo Rueda, Colombia sacó un gran balance de 4 puntos, ganándole a domicilio a Perú 3-0 y empatando a 2 en casa ante Argentina, consiguiendo de esta forma sumar 8 puntos que lo dejaron en la quinta posición de momento con el cupo a la repesca. Posterior a esos partidos se disputó la Copa América 2021 en territorio brasileño. Colombia se ubicó en el grupo B, compartido con Brasil, Perú, Ecuador y Venezuela. En las dos primeras jornadas, la tricolor aseguró su paso a cuartos, ganándole a Ecuador y empatando ante Venezuela. Y en las dos últimas fueron derrotas ante Perú y Brasil. De esta forma, Colombia se ubicó en la tercera posición del grupo, por lo que en cuartos le tocó enfrentar a la segunda del grupo A, la selección uruguaya. Ese partido en cuartos de final estuvo bastante disputado y fue muy táctico. Ambas selecciones se repartieron la posesión e igualaron también en tiros al arco, aunque hay que anotar que Colombia tuvo las opciones más claras del partido, que finalizó sin goles. En los penaltis, la lotería favoreció a los cafeteros, donde Ospina le atajó los cobros a Josema Jiménez y Matías Viña. Luego en semis, a la tricolor le tocó enfrentar a la selección argentina. Muy temprano empezó ganando la albiceleste con gol de Lautaro Martínez con asistencia de Leo Messi. Posterior, los argentinos se replegaron y Colombia se fue al ataque, consiguiendo su recompensa en el periodo complementario por medio de Luis Díaz. Argentina reaccionó después del empate, pero fue inútil, finalizando el partido empatado a un gol. En los penaltis, la suerte favoreció a los argentinos, errando sus cobros Mina, Davinson y Cardona. Los principales errores de Colombia en la eliminatoria estuvieron fundamentalmente en los 9 partidos en su casa, donde solo consiguió 3 victorias, teniendo 2 derrotas y 4 empates. Sin contar los partidos en casa frente a Argentina y Brasil, excusándola por el brutal nivel de estas dos selecciones, Colombia dejó escapar 10 puntos con las demás. 4 puntos por los empates ante Ecuador y Paraguay y 6 ante Uruguay y Perú. Esa última derrota ante la blanquirroja fue la que condicionó sobremanera sus aspiraciones finales. No hay duda que la selección colombiana en la década pasada tuvo la mejor generación de su historia, para algunos inferior y para otros superior que la de los años 90. Pero en lo que sí se debe estar de acuerdo es que tanto la una como la otra no ganaron absolutamente nada y crearon su fama haciendo buenas eliminatorias, pero fracasando en las Copas América y los mundiales, haciendo la anotación que la generación de los 90 tiene la ventaja que fueron a 3 mundiales y la presente generación tiene la ventaja de que avanzaron a cuartos de final en 2014, algo nunca antes conseguido en una Copa del Mundo para Colombia. Para el futuro, la selección cafetera tendrá que hacer una renovación en su plantilla. A excepción de David Ospina, todos los jugadores mayores de 30 años, su ciclo ya debe ser terminado y se le debe dar paso a una nueva generación, comandada ojalá por un entrenador europeo. En Colombia no hay entrenadores para esa tarea, en Argentina obvio no se puede volver a Pekerman, que ya quemó su ciclo, y mucho menos pensar en Gareca como algunos rumores señalaban. Basta con mencionar el partido que hizo el estratega argentino frente a Colombia para intuir que ese no es el camino. O por lo menos no lo es para los que queremos que se priorice el buen juego, que tarde o temprano llevará a los buenos resultados. En la caja de comentarios dinos qué piensas sobre Colombia. ¿Crees que se repondrá después de este duro golpe? ¿Cómo la ves para enfrentar la Copa América del 2024? ¿Crees que estará en la Copa del Mundo del 2026 donde habrán más chances? Amigos, gracias por haber visto este video, espero te haya gustado. Si fue así, regálame tu like. Suscríbete en el botón que estás viendo en pantalla en este momento y te dejo también estos otros videos recomendados para ti.
Sin más, nos vemos en el próximo video aquí en Fútbol Más.